Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente. Metaprofes, el podcast, episodio número 2, titulado El lenguaje. Nos da mucho gusto que nos estén apoyando en nuestro primer video. Así es que vamos a seguir dando like, compartiendo, suscríbanse al canal Metaprofes, el podcast. Así es que vamos a empezar el segundo episodio y lo dejamos con el intro. Va. Bienvenido a Metaprofes, el podcast, un espacio de reflexión, crítica, visión, donde se comparten experiencias de la práctica docente cotidiana y el entorno social actual. Metaprofes, el podcast, dialogando la neta con la meta de ser más que profes. Comenzamos. ¿Qué onda, Chino? ¿Cómo andamos? Aquí andamos llegándole al segundo episodio. Me da mucho gusto volver a grabar otro episodio porque la gente le gustó, a los profes, a los que no son profes, mucha gente que nos está apoyando, dando likes en las redes sociales, en el canal. La verdad no esperaba lo que se está viendo ahorita. Y cuando aventamos esto del podcast, pues sentía así como que algo nervioso. Sí, Miedito, pero es algo chido porque muchos ya hasta incluso nos han comentado que quieren venir a participar con nosotros. Adelante, quien quiera venir a platicar. Y no necesariamente cosas de educación, ¿verdad? Sino podemos meter temas comunes que incluso todo repercute en la educación. Así es. Y recae la educación. Pero bueno, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda? Pues bien, pues leve con las mamás, ya sabes. Oiga, profe, que mire que esto, que... Sí, señora. No se apure. Ya ves que hay que ser muy gentil cuando uno se comunica con las personas. Sí. Hablando esto del lenguaje. Ajá. Oye, por cierto, ya ves que siempre estamos platicando y echando chisme. Ajá. Desde que nos conocemos. Simón. Yo creo que este ejercicio es muy bueno porque, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento, güey, ¿no? Pues sí, a veces platicamos cosas muy padres. Ey. Que en la dinámica que estamos ahí juntos, pues compartimos y sacamos acá destellos de sabiduría de quién sabe por dónde. Y ahí Exacto. se queda, ¿no? Se quedan ahí. Y entonces esta onda me parece chida porque está viendo que es un buen registro de Ándale. lo que uno comparte, lo que uno piensa, lo que uno puede decir. Sí, y esto de que nos demos la libertad de platicarlo y bueno, yo también estaba pensando, híjoles, hay cosas que a lo mejor a alguien más no le va a gustar, pues está bien, y esto es lo que uno piensa o lo que escuchamos de otras personas que piensan, y pues aprendemos a escuchar, a discriminar alguna información, lo que sí nos interesa, lo que no tomamos lo bueno y adelante. Y si nos quieres seguir, muchísimas gracias. Si nos apoyas, pues con muchísimas gracias. Y si quieren venir también. Quien quiera venir también, muchísimas gracias. Nomás si avisen para recoger. y podemos dialogar de todo. Y si no compartes las ideas, bueno, pues estamos en total acuerdo. Todo aquí, nadie está mal, todos somos diferentes, todos somos formas de pensar distintas que podemos, digamos, enriquecer, cambiar a nuestros propios intereses. Así es. Pues bien, el día de hoy queremos profundizar un poco en lo que es el lenguaje. ¿Qué onda con este rollo? Sí, porque es un aspecto fundamental para con la escuela, güey. O sea, sí, claro. Es, creo que la primera tarea más importante del maestro, promocionar el lenguaje. Ajá. En los niños. Uh-huh. Aunque independientemente si es lengua materna, porque los que están en el sector urbano, en el ámbito urbano, pues ellos tienen una lengua materna tal cual como es, ¿no? De nacimiento. Okay, sí. Entonces, cuando va un maestro y está atendiéndolos, pues ellos van a experimentar una segunda lengua en este caso, uh-huh. ¿no? Y también estaba checando, compartiendo con unos compañeros, con algunas personas, esta cuestión de que luego confundimos inconscientemente los términos entre lengua, lenguaje, incluso habla, güey. Sí. Es que, mira, el lenguaje es algo muy, muy... ¿Cómo te lo diré? Es complejo y lo podemos ver sencillo a la vez, pero entender el lenguaje como tal es una tarea de toda la vida. Uh-huh. Y por eso existen competencias para el lenguaje, para el desarrollo del lenguaje. Y se dice, incluso los japoneses comentan que el desarrollo de hábitos y todo ese tipo, y dentro va el lenguaje, se desarrolla en los primeros años de vida del niño. A los 2 años, el niño ya sabrá tomar algunos hábitos del lenguaje y de formas de ser, ¿no? Y entonces incluso de la base, de forma de pedir las cosas. Uh-huh. Y esto va a recaer a la comunicación efectiva que tengamos en nuestros hogares, en la sociedad y como tal.
Pero definiendo como tal el lenguaje, pues podemos decir que es la herramienta principal para poder comunicar o poder hacer notar o hacer ver todo lo que son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Pero bueno, existen muchísima diversidad de lenguajes. Ya bueno, podemos caer en la diferenciación de lengua, de idiomas y el lenguaje como tal. Entonces, desde mi punto de vista general, el lenguaje cualquier sea, es esta herramienta que nos permite a nosotros interpretar, dar a conocer o sacar todos estos pensamientos, sentimientos, emociones, traumas y todo lo que tenga a través del lenguaje. Y pues yo no sé si tenga traumas tú, güey. pero bueno, fuera de eso también hay que entender que no nada más es el lenguaje hablado, sino que es totalmente. Está la onda del metalenguaje, güey. A ver, hablando de metas. Hablando de meta, que incluso, bueno, nos preguntaron por ahí en privado qué significa eso de metaprofes. A ver, échale. Pues bueno, mira, lo relacionamos con esto del metalenguaje. Es todo aquello de lo que interpretamos, exacto, de lo que se ve, incluso de lo que no se ve, güey. Exacto. Entonces, en esa onda es que pensamos este ejercicio de ir reflexionando más allá de lo que tenemos, como quien dice aquí, frente a nuestras narices, ¿no? Entonces, hablando del metalenguaje, sobre todo en la cuestión escolar, yo creo que el maestro se convierte, sin querer queriendo, sí, en un especialista del metalenguaje con los críos, güey. ¿Por qué? O sea, haz de cuenta que entras el primer día, echas un escaneo de los niños y puedes ver, no, pues este es así, como que este es así, y ahí los vas, ¿no?, checando. Pero, y vas conociéndolos. Sí. Entonces llega un día que a lo mejor un niño, X nombre, no está como está siempre todos los días. Está muy calladito, muy sentadito. Entonces tú lo ves y entiendes que él está pasando por algo, ¿no? Interpretas por su lenguaje que no es hablado, sino es corporal. Incluso la forma de sentarse, interpretas que algo está pasando, entonces intervienes. Pues te digo que el maestro se especializa cada día que va a las clases, ¿no? Inconsciente o inconscientemente. Ajá. Sí, es que aquí empieza todo lo que es esto del aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial creo que lo abordaba David Kolb en aquellos términos de estilos de aprendizaje y todo esto, que también maneja estilos de aprendizaje muy distintos a los comunes que nosotros conocemos, pero hablaba de esto de que mientras más pasa el tiempo y mientras más interactúas junto, vinculando la teoría de Vygotsky, Piaget y la teoría del descubrimiento y todo este asunto, vas tomando nuevas pautas y nuevas realidades en relación a lo que tú estás experimentando día con día. Valga la redundancia en cuestión de que si aquel niño no había mostrado aquel comportamiento o aquella forma de actuar ante tal situación, entonces al mostrarse de otra forma quiere decir aquí hay un desequilibrio, aquí pasó algo, a lo mejor está viviendo algo o está mostrando una emoción que nosotros no le conocíamos y que es muy común en su casa, porque también la demostración de la forma de hablar, de estar, depende también del contexto, de con quiénes está y la libertad que tenga para poder hablarlo, decirlo o demostrarlo. Y nosotros también podemos, pues desde la psicología, que el maestro es psicólogo, pedagogo, todólogo, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar, por ejemplo, hasta las posturas, ¿no? Ya sé. Las posturas, el aburrimiento. Es que luego uno se sienta para que no se vea el abdomen, tú sabes, la extensión. Pero esa parte. Eso ya es vanidad, güey. Pero no, me refiero a las actitudes, ¿no? Y bueno, que también los niños chiquitos son más auténticos. Bueno, digamos, hablando desde preescolar o inicial hasta, puedo decirte, a los grados cuarto, a lo mejor hasta quinto, pero bueno, ya de cuarto para arriba los niños pueden modificar ciertas posturas o pueden aparentar otras actitudes, ya son un poquito más de operaciones concretas, ¿no? Sí. Entonces ya estás analizando otras formas de expresar tu propio lenguaje y de disfrazar tus emociones. Entonces ahí es donde empiezan también a experimentar un poco de la inteligencia emocional, que la expresión de la inteligencia emocional depende mucho del lenguaje, ¿no? Entonces cuando el lenguaje igual se entiende, puedes entender tú la realidad de los alumnos o lo que está pasando, pero si no lo entiendes, si digamos que no captas o no te das cuenta de lo que está sucediendo en tu propio alrededor o aquí a la proximidad, podemos caer en un vicio de desconocimiento de la situación, ¿no? Pero bueno, y creo que podemos caer a esto de que, no sé si te acuerdas del experimento que nos puso el profe, parece que fue Atilano, no me acuerdo quién,
que nos pusieron a grabarnos. Ah, sí. Sí, entonces, ¿cómo te viste en el aula? ¿Cómo te viste? Bien guapo, güey. Bueno, esa No. parte. La neta, el video estuvo bien chido. Ajá. Parecía yo plomero, güey. ¿Por qué? Ya ves que los plomeros se agachan, Ajá. se les baja el pantaloncito y Ajá. se ve así como que... ¡Qué oso! El límite. Sí. Pero estuvo chido. Simón. No, pero te das cuenta, por ejemplo, que manejas... disculpen. Ujú. Que manejas tonos. Ujú. Distintos tonos. Yo me Exacto. conté creo que 3 o 4 tonos diferentes al conducirme con el grupo. Era un grupo multigrado. Sí. Lo que sí noté es que me conducía con un tono más, ¿cómo decirlo? Más cariñoso, Ujú. aunque no soy así. Con los chiquitos primero y segundo, ¿no? Sí. De tercero a sexto con un tono un poquito más coercitivo. Ya con sexto un poquito más fuerte, ¿no? Entonces el lenguaje también se configura en función a las personas con quien las vas a usar el lenguaje, güey. Al final cuentas, eres un actor, ¿no? O puede que puedes llegar a simular el lenguaje o la forma de expresarlo, ¿no? Aguas Hollywood, ahí te voy. Porque uno llega a ser un actor, ¿verdad? Igual también tu lenguaje varía muchísimo en cuestión de la actitud del niño que tenga contigo también. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque todo depende, por ejemplo, de los niños mayores que igual lo puedes tratar una indicación de forma clara, precisa y concreta y te va a decir, ok, le entendí. Pero al niño pequeño de primer grado, de 6 o 7 años, ¿cómo lo dices en palabras muy complejas? Tienes Ujú. que, digamos, bajarte al nivel y entenderte con él de una forma muy concreta y que a él le resulte motivante e interesante, porque después uno como profe se agarra a hablar y hablar y hablar, a decir, y el niño se queda un poco olvidado, ¿verdad? Y ahorita se ve un poco más afectado esto del lenguaje porque... Fíjate qué gran fenómeno está existiendo. Aquellos profes que tienen la oportunidad de tener las videoconferencias, Ujú. ya sea por cualquier plataforma, pues ¿qué está? Apaga tu micrófono. O sea, entonces, si mantienes tú todos los micrófonos apagados, que puede ser por logística técnica, ¿verdad? Limitas muchísimo esta expresión del alumno tan innata, tan... Imagínate en el aula, güey. No, es que en el aula, imagínatela. Apágate el micrófono. No, y es que vas a perder la esencia, es a lo que voy. Si tú tienes a los niños en el aula, el niño más de repente, profe, como yo estaba acá, profe, yo fui esto, mire, yo miré esto acá, entonces se va generando este insight, se va generando pum, La dinámica, güey. sí, y lo va sacando, y acá tienes una limitación al apagar el micrófono. Entonces, ¿quién va a hablar primero? Pues el maestro. Entonces, incluso al apagar la cámara. Exacto. O sea, igual entiendes, ¿no? Que, Sí. ¿sabe qué, profe? Pues nomás le metí datos para una hora. Ándale. O algo así. Bueno, pues Ujú. no hay problema. Está Se apaga bien. la cámara, apaga el sonido, porque así gastas menos. Exacto. Pero no los ves si están sentados del lado izquierdo, del lado derecho, si están para atrás o para Se fueron adelante. al baño. Ándale. O están acostados, Ajá. tomando la sesión de un curso de la normal o algo así. Ah. Dicen. Pues no tienes pedradas, hombre. Sí, te digo, entonces es como es una forma en que podemos ver las limitaciones del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque, bueno, yo experimento muchas cosas desde la administración educativa en la supervisión y me doy cuenta, por ejemplo, que hay niños que nunca han ido a la escuela. O sea, niños que nunca han estado en la escuela. Y llegan niños a primer grado, incluso hasta altas extemporáneas de noviembre hasta diciembre quieren entrar. Y el niño, pues, cuando, digamos, en forma presencial llegaba todo pasmado. Así como que, ¿qué es este mundo? Me quiero ir. Incluso muchos se comportaban de que mamá, yo no me quiero quedar aquí. Y la chilladera, ¿verdad? Pero ahora todavía más difícil. Imagínate nada más todo un proceso amplio que se van a brincar estos niños para poder desarrollar o fortalecer su lenguaje en una microsociedad entre alumnos o entre sus similares y con el docente. Bueno, ese es un mundo que el niño necesita para desarrollarse, ¿no? Entonces, pero ahorita está experimentando otro lenguaje, otra cultura, otros modismos, hasta regionalismos y lo que tú quieras. Y cuando llega al aula, ¿qué va a pasar? Órale, adaptarse, profe, ya sea al siguiente año o a mitad de año, ¿verdad? Pero bueno. Pues sí. O sea, ¿quién iba a pensar que los niños iban a apropiar del término mit? Ándale. A lo mucho que llegaban era el mitote en el salón, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces ya los niños, algunos, incluso de primero o segundo, ya te empiezan. ¿Va a ser por mit, profe? Ándale, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Y yo no tengo datos. Lo tengo en internet, güey. Ándale. Entonces, de ahí se van a generar muchas formas
de estar en el aula, ya lo decíamos en el podcast anterior, va a estar una nueva realidad. Pero fuera de eso, ¿cómo podríamos desarrollar este lenguaje, incluso enfocándolo al verbal y al escrito, que es, digamos, lo básico que le corresponde a la escuela? Exacto, lo fundamental que le corresponde a la escuela. ¿Y qué espera el currículum ahora? Y cómo el profe le tiene que hacer para poder desarrollar o fortalecer esto del lenguaje. Y es que tenemos que vencer algo importante que todavía escucho, no por muchas personas afortunadamente, pero eso que diga, maestro, yo por lo menos quiero que aprenda a leer y a escribir. Ah, sí lo he escuchado. Entonces, digo, ¿cómo que por lo menos? Pues sí, dices que pues eso es donde puede ir a alcanzar. Ajá. Entonces, esta cuestión de la programación, güey, ajá, social, incluso neurolingüística de los niños, también les afecta un montón en su lenguaje. O sea, cuando el papá le dice, pues, ve a estudiar, a aprender a leer porque te vas a ir a jalar a este rollo. Sí. Y de ahí no se puede más. Entonces, eso afecta un montón de cosas, ¿no? Su predisposición para aprender. Ándale, eso es uno. Fuera de aprender lengua materna. Ajá. Que si las matemáticas, que si los conceptos, historia, ciencias y demás. Entonces, hay niños que incluso ya lo expresan, güey. Profe, sí. es que ¿para qué yo aprendo todo esto si no lo voy a ocupar? Cuando ya empiezan a reflexionar. A reflexionar. Ajá. Le digo, incluso esa pregunta que me acabas de hacer es muy importante. Ándale. Y porque ya estás pensando, ¿para qué? No te estás quedando con lo que te dijeron. Llega hasta ahí. ¿No? Pero también te meten en una camisa de 11 varas, güey. Explícale el para qué. Explícale el por qué. Exacto, sí, porque digamos que al niño se le está perdiendo de alguna manera el sentido del ser y de la vida. Y cuando pierdes eso, bueno, no perderlo, sino que cambia el rumbo. Se le desvirtúa, sí, ¿no? porque todos tenemos ¿cómo te lo diré? Digamos, una forma de estar y de ser en el mundo, que siempre estás pensando en qué sigue o cómo le vas a hacer para mañana o pasado mañana. No sé, muchas cosas, aunque sean muy a corto plazo, aunque sea a 1 hora, a 2 horas, aunque sea voy a ir a jugar. O sea, tú ya estás incluso diciéndose, incluso agarrando el juego. El juego es en los niños la principal y la herramienta para poder desarrollar el lenguaje. Entonces, cuando existen estas limitaciones, yo digo que el niño no se limita al 100%. Digamos, en su mayoría de sus intenciones o expectativas puede que sí, pero al 100% no, porque siempre hay algo nuevo que encontrar. Preséntale una situación nueva, es típico, típico. Digamos, estabas tú con los niños, así tipo Batman, así. Tal cual. Entonces, sí, tal cual, así. Y siéntate, y esto, bueno, ya. Llega otro maestro, hola niños, párense y todo este asunto. O una maestra muy activa y quiten las mesas, nos vamos a tirar al piso. Y entonces, ¿qué le va a cambiar el semblante? Hay un choque, güey. Entonces, todo depende. Déjame un kilo de. Ni tan buena esta. Y entonces, cuando pasa esto, puede existir ya el fortalecimiento o desequilibrio de las competencias del lenguaje. Dime, por ejemplo, ¿qué niño, en un juego de canicas o de escondidas o de lo que tú quieras, qué niño no usa el lenguaje de lo que tú quieras para establecer reglas o hacerlas cumplir? Sí. Y la expresión de las emociones, o sea, es lo máximo, porque incluso yo les ponía a los niños cuando estaba ya en la comunidad el juego de los quemados. O sea, si te lo sabes, el juego de los quemados. Y ¡pum! Y se le sonaba uno y ya se enojaba que no, me le tiraste bien fuerte, y teníamos que mediar la forma de expresar tus emociones, porque luego querían irse al insulto, ¿no? Y tú y al trompo. Exacto. Entonces ahí ya existía un poquito de la mediación, existía un poquito el trabajo de la forma de dirigirte a tu compañero o compañera, y la emoción de expresar las reglas, de decir qué te toca hacer. Bueno, todo esto, si el maestro sabe aprovecharlo a través del juego, el lenguaje de los niños va a ir mucho más allá. Y quiero recalcar esto, por favor, maestros, ¿va? Por favor, maestros, sí. Con todo respeto, no se encasqueten o enfrasquen nada más que el desarrollo del lenguaje es que el niño desarrolle el proceso de lectoescritura. O sea, que no nada más aprenda a leer y escribir. El lenguaje va mucho más allá. Esto del lenguaje incluso va antes de aprenderte esto, ¿va? De desarrollar esta habilidad. Sí, porque tienes el lenguaje
desde siempre, güey. Sí. Desde siempre, Desde porque Desde ahí, güey. es ancestral. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando los niños están en el vientre, Ajá. en el 6º mes para adelante, reconocen sonidos Ajá. que para ellos ese sonido que se convierte en ondas eléctricas representa un lenguaje, güey. Ah, sí, claro. Tan es así que cuando nacen reconocen la voz de mamá. Sí, Eso no me la sabía. sí, güey. Ah, es que es señor padre de familia. Échale. Sí, güey. Y entonces, a partir de ello, del reconocimiento de sonidos, güey, Ajá. es que el niño va construyendo su lenguaje. Mm. Entonces, hasta donde yo sé, los niños se supone que hasta los 2 años, Ajá. más o menos, aprenden por día o asimilan hasta 30 o 50 palabras, güey. Ajá. ¿No? Entonces, ¿te imaginas que si como maestro no le damos a conocer por lo menos una palabra diferente al día, güey, a un niño, lo estamos limitando? Exacto. Yo hago un ejercicio habitual cada semana, bueno, cuando estaba para presencial, porque se complica Ajá. un poquito, de por lo menos dictado de palabras del diccionario, Ajá. ¿no? Yo soy muy, muy dado a pedirles diccionario en la lista de materiales, Ajá. importantísimo, porque los niños primero no están habituados un poquito en estos tiempos a leer y sobre todo a leer libros. Algunos no sabían ni qué rayos era el diccionario. Santo Claus. Santo parado. Entonces los presenté. Este es el diccionario. Tiene Salúdenlo, mucho palabras. gusto. Sí. En orden alfabético. No lo puedo creer. Entonces, sucede algo. Tienes que enseñarles a usar el diccionario. Y te estoy hablando de 6º grado, güey. Ay, no puede ser. Enseñarles a Es usar que, el es que diccionario. existe ahorita San Google. Son los pros Ajá. y los contras del nuevo lenguaje, güey. Ah. Del lenguaje digital. Ajá. Lenguaje virtual, no sé cómo Sí, se diga. sí, sí, sí. En donde la proximidad está limitando la promoción del lenguaje natural de las personas, sobre todo de los pequeños, güey. Ah, sí, claro. Y bueno, ¿y qué crees? O sea, se transforma el lenguaje porque lo está limitando, digamos, en lo que la escuela espera, pero los niños están transformando mucho el lenguaje, que hay palabras que incluso nosotros ni conocemos. Por ejemplo, cuando salió esto de tu crush, salió esto de... Bueno, muchos, digo, no sabría decir muchas palabras que salen. Y Es entonces, que somos modelo clásico. entonces que los niños interactúan sobre las redes sociales o la internet. Y cuando interactúan de esta forma, entre ellos mismos se entienden. Y cuando ya tú llegas, ¿qué pasó aquí? ¿De qué? Y incluso te pueden llegar a decir, como dijo Franco Escamilla, ¿no? Es que no vas a entender. En serio, te pueden llegar a decir así y es verdad. Por ejemplo, métete ahorita en lo común TikTok. O sea, hay cosas que están... No tengo TikTok. Bueno, o sea, analiza, digamos, la dinámica o la mecánica Sí, de los esto, videos. sí. ¿Qué tendencias hay? Y entonces el lenguaje se va transformando. Y hablando de lenguaje escrito, digital, y ahí el TikTok es de lenguaje al todo, ¿sí? Que incluso según decían que era una aplicación para jóvenes y ya funciona más en grandes, ¿no? y es como, y te sabré decir que es como un disfraz para sacar tus emociones, tus inquietudes o lo que sea. Porque si tú tratas de hacer, por ejemplo, el sonido o la expresión que tiene preestablecido TikTok, no lo puedes hacer, te disfrazas en el talento de alguien más. Entonces, pero también fortaleces algo en que, por ejemplo, tu cara no salía al mundo, muchas cosas. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal es, digamos, de lo mayormente fortalecido. Entonces, el asunto del maestro o de la escuela y todo esto desde la currícula institucional y hasta de la pedagogía institucional es saber aprovechar todas estas vertientes del lenguaje así como tal, mételas a la escuela y aprovéchalas como una oportunidad. Uh-huh. Y no digas o sea, estaba escuchando también una conferencia que decían, no digas que está mal. Nunca, o sea, no le digas al niño, es que estás mal. No le digas que está mal. Dile que qué bueno que él conozca otras palabras o lo que sea, pero existen ciertas, ¿cómo te lo diré? Normas, o no sé, ¿cómo te lo diré? Ciertas formas o usos adecuados de acuerdo al lugar, momento o situación en el que estamos, ¿no? Y personas. Exacto. Entonces tenemos que fortalecerlo con los niños en relación a cómo expresarse. Y cuando tú te encuentras a un niño, fíjate, estaba
estaba en la oficina. Sí, parece que estaba en la oficina y llegó un niño con una persona. Y entonces yo le decía al niño, estaba solito afuera, y le decía al niño, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y el niño así, bien. O sea, a lo mejor me tenía miedo, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Pero después agarró confianza, pero todo era, sí, no. Monosílabos. O sea, era muy así. Y ¿quieres leer un libro? Pues ahí luego tenemos algún libro. ¿Quieres leer un libro? Sí, hasta ahí. Y ya lo vio, pero el libro fue de ¡fum! O sea, y ya, o sea, ni 5 minutos duró con el libro, era un libro grueso. Y dije, bueno, se va a entretener un poquito leyéndolo. Y ya oye, ¿qué viste en el libro? Monos. ¿Qué viste en el libro? ¿Algún cuento o algo que te haya interesado? No, es monos, ya. O sea, entonces, ¿qué hace falta? ¿Sabes qué es el problema, güey? Llegas a maestría y tiene monitos la lectura. Bueno, pero total, que yo hubiera querido que ese niño me platicara, así, wow, ¿qué encontré aquí? Pero a lo mejor no le hemos dado esto de que el libro tiene cosas maravillosas. Y fíjate, me quedé impresionado ya para dejarte hablar, que no hablaba. No, dale. Teníamos una niña allá en la escuela, en la anterior en la que estaba trabajando, una niña que tenía problemas de lenguaje y cognitivos, uh-huh. Pero me maravillé así porque estaba en el proceso de autenticidad de los primeros años de vida, digamos máximo a los 3 años. Y la niña que agarra el libro, mira maestro, así, aquí y me platicó el cuento, era de lo mejor para todo y todos los niños así era. Y entonces cuando terminó, o sea, aplaudiéndole, pero ella era su interpretación emocional, su lenguaje un poco limitado, pero lo explotó, explotó su capacidad hasta donde pudo con los sentimientos y emociones que le provocaba lo que estaba viendo. Entonces, hay veces que a los niños los estamos, ¿cómo te diré? Aislando, uh-huh. Con estas, digamos, te lo puedo poner así, aquí está el libro, y aquí tablet, celular, computadora, internet, todo este asunto así, y entonces choca y se pierde, ¿no? Y entonces, cuando pierdes un poquito la magia en este tipo de cosas, dices tú, ¿a dónde va a ir a dar el mundo o el niño, verdad? Son incertidumbres que se provocan, no sé cómo lo veas. Entonces de ahí uno de los mejores aciertos del maestro Vasconcelos, uh-huh. En sus tiempos de proclamar el decreto que daba pie a la Secretaría de Educación y en lo posterior a la Comisión del Libro de Texto Gratuito, ¿no? Porque dio un clavo al entender en que no todos los mexicanos desde antes, incluso ahorita, uh-huh. Tienen en casa por lo menos un libro, ¿no? Yo hice una encuesta rapidita con los niños al inicio del ciclo, uh-huh. Tal cual les pregunté cuántos libros tienes en casa. Sí, sí. El que más me dijo pues, tiene 5. Ajá. Y yo tengo 10, ajá. Contando los de la escuela. Y de la escuela son 8, creo. Güey. Sí, güey. Pero bueno, fíjate, o sea, es importante entonces contar con un recurso como el libro de texto gratuito. Sí, que sí. No está hecho tampoco al garete, ¿no? No. O sea, responde a ciertos planes, al programa, responde a la cuestión de los estadios de desarrollo que estabas mencionando ahorita, sí. Sobre operaciones concretas dependiendo del grado, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un elemento importante para muchos niños, muchas personas, incluso hoy día, por esta cuestión de la distancia, para acercarse al conocimiento. Y fíjate. Al lenguaje. Exacto. Pero fíjate, ¿qué tan corto se está quedando el proceso educativo? Podemos pensarlo. O sea, y yo creo que te ha pasado. ¿Qué tan corto se está quedando el proceso educativo en que si tú le pones, y lo acabas de decir, el libro está de acuerdo a los estados de desarrollo del niño? Hablemos de un niño regular. Uh-huh. Sin ofender. Sí, un niño regular. Que tienes el libro de 3er grado. Y ponle el de la entidad donde vivo o ciencias naturales, que esos son los que nos vienen muchos textos, ¿verdad? Entonces tú le dices al niño, a ver, léeme este pequeño texto para poder platicarlo, o se lo dejas de tarea, uh-huh. ¿Verdad? Y el niño lo lee y es para su edad. Entonces, y preguntas, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le entendiste? ¿O qué onda? Platícamelo, o sea, vamos a ver qué show, ¿va? O así. O sea, es que hablaba de los animales, pero sí, dime. Entonces, ¿y? Exacto. O sea, dime la brecha tan grande que se está quedando en cuestión de desarrollo del lenguaje
de acuerdo a los estándares y a lo esperado en los estadios de desarrollo de un niño. O sea, ¿sí me explico? Aquí yo puedo decir que aquí estabas en primero, diste un saltote, mejor en segundo, porque para mí son los grados más importantes de la primaria, pero cuando llegas a tercero es como un brinquito así. Sí, o sea, no lo fortaleciste, o sea, es muy común verlo, que los niños se quedan muy cortos en la comprensión. Y a lo mejor, o sea, yo digo un ejemplo tercero, puede ser desde mucho antes o así. Entonces, cuando tú lo experimentas en cuestión del lenguaje, y ahora vienen los exámenes, cuando típicamente se manejaban los exámenes o algunos reactivos, ponle un problema de matemáticas, el niño no lo entiende. Ponle la pregunta al revés y ya valió. Chato. Exacto, o sea, entonces, todo esto incluso podemos atribuirlo al fracaso de las evaluaciones estandarizadas del país. Espérate, y todo eso. que acabamos de recibir un premio del Coneval, papi rey. ¿Por qué? Pues por buenas prácticas de educación a distancia y enfocadas en los buenos resultados. ¿Ah, sí? Ah, perrillo. Pero, bueno, ¿a qué resultados se refieren? Pues nos pusieron como ejemplo. Ajá. En esta cuestión de cómo se manejó la educación a distancia y cómo se está promoviendo a partir de eso el aprendizaje. Ah, caray. Neta. Bueno, sí, pero depende sobre qué enfoque lleves. Si un enfoque de impacto cuantitativo o político, o un impacto de una pantalla de realidades, o no sé. A ver, es que hablábamos en ciertas pláticas en nuestra casa de estudios sobre esta cuestión de la simulación cultural. Ah, sí. Del tejido social, ¿no? Sí, es que ya depende hacia dónde vaya dirigido eso. Pues te digo, o sea, yo vi la nota y dije, ay, pues qué padre, ¿verdad? Es un premio, pero dije, pues... Bueno, sí. Sí, porque leía un artículo también del maestro Barriga, Ajá. en donde él compartía esta cuestión de no es educación a distancia, güey. Uh-huh. ¿Ok? Porque es un concepto muy amplio. Uh-huh. Entonces, él dice, esto es una formación en confinamiento. Ah, sí. Una educación en confinamiento. Esta cuestión del confinamiento limita muchas cosas, entre ellas la expresión auténtica de las emociones del niño. Ah, sí. Además de la expresión auténtica de su lenguaje. Ah, sí, claro. Entonces yo digo, ¿cómo recibir entonces un premio, güey? Si estamos circunscritos en el confinamiento, desarrollando o no desarrollando aprendizajes esperados, ¿no? O por lo menos los necesarios. Exacto. Sí. Pero dije, bueno, sus, ¿cómo decirlo? Indicadores tendrán como para mandarnos un reconocimiento como tal, entonces hay que echarle ganas para ganárnelos en la práctica. Pues mira, el esfuerzo yo digo que ha sido muchísimo, pero yo digo el esfuerzo del maestro, de los maestros que han hecho lo posible, hasta sus posibilidades y hasta donde se haya podido, o sus creencias o posturas, ha sido muchísimo, y lo digo y lo reconozco desde el lugar donde yo estoy. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque allá en la zona en la que yo laboro es meramente rural. O sea, ¿cómo atiendes tú a un niño? O sea, ¿cómo fortaleces todo esto del lenguaje a un niño con el que no tienes contacto? Porque incluso los trabajos te los entrega la mamá. Uh-huh. Entonces, y luego cuando existe esto de la limitación de los papás, de que, no, así no le pongas, así no le escribas, apúrate que ya... Pero también pasa por acá, en estos rumbos. Porque hace cuenta que estamos en la transmisión, por ejemplo, una reunión, una sesión, Uh-huh. y el niño pues se expresa, ¿no? Y de pronto cuando es la primera experiencia de estar en línea, pues se cohíben, obviamente. Ah, sí, es normal, mucho, es normal. es normal. Sí. Entonces se van soltando y el niño empieza a ser él. Ajá. Pero cuando empieza a ser él, cállate. No digas eso, te va a regañar el maestro. Exacto, sí. Señora, o sea, vamos empezando el show. Exacto. Sí pasó, fíjate, sí bueno, pasó. No le dije, ¿verdad? Pero sí lo pensé. Sí, lo pensaste. Es que esas son las grandes libertades que tienes en la escuela, cuando entiendes un poco de eso, porque también luego el maestro se vuelve un poco direccional o un poco controlador en decir de que, cállense, ¿ah? Cosas así. Y que incluso aprendes lenguajes impositivos en el aula o donde tú estés. Por ejemplo, un shh, ¿ah? Shh. Ajá, cosas así, de que y ya el niño ya sabe qué onda, ¿verdad? Oye, como esa onda que vimos en la maestría, güey. ¿Qué? Del compañero, no me acuerdo cómo se llama, bro. Que estábamos checando su video hace rato que sacaste esa experiencia con el maestro Tilano. Ajá. Que él hacía esto. Ah, neta. Todos. Y la flota en silencio. Hey. Y en ese momento para algunos se nos hizo un poco como drástico, así. Uh-huh. ¿Qué onda con este bro, no? Ajá.
Entonces le preguntamos, ¿te acuerdas? Y Sí, él sí, decía, sí, bueno, sí. es que este es una señal para música que significa silencio. Ah, sí, 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 sí. Digo, bueno, entonces no es tan invasivo. Entonces No. los niños ya están interpretando, ¿no? Ujú. Están incluso añadiendo a su comprensión del Y lenguaje modulando. un símbolo, güey, Sí, sí, sí. un signo muy importante. Sí, sí, sí. Porque incluso este símbolo y signo sale a relucir cuando hay desastres naturales. Ah, sí, 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 también. ¿No? Levantamos el puño, todo silencio porque Se modera. hay algo. Se modera todo lo que es esto del ruido y cosas así, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso es el lenguaje, eso es el lenguaje. Todo Y el lenguaje. todo es lenguaje, todo es lenguaje. A mí me sorprende las personas, con todo respeto, que no tienen habilitado de forma regular su aparato fonoarticulador. Ujú. O sea, que son mudos. Ajá. ¿Cómo desarrollan, güey, la habilidad de hablar con señas? Ah, sí. ¿Cómo O sea, le haces? ¿Cómo yo entiendes he lo que estado- quiere decir el otro? Yo he estado practicando, la verdad, en la aplicación que Ajá. viene en el Android. Y se me complica un resto, güey. No, Aparte pues- que tengo las manos bien tullidas. Es que bueno, ellos desarrollan otro sentido. y esa es su lengua. Sí. Su lengua materna, güey. Exacto. ¿Y cómo le vas a hacer para entenderlo o adaptarlo? Porque yo digo, imagínate que me toque un niño, güey. Al que llegue al salón que sea mudo. Ah, sí. O sea, yo le tengo pavor. güey. Te lo juro. O sea, me han tocado niños hiperactivos. Sí, sí. Pero de lujo. O sea, son niños que después son tus monitores. Los Explotas agarras. la energía de sí, ellos. pero con estos niños, que no hablo de manera despectiva. O sea, ¿cómo los atiendes de forma efectiva y afectiva? Tienes que convertirte. Tú tienes que explotarte a tu siguiente nivel, vato. Tienes que convertirte en un intérprete sin sonido. O sea, un intérprete afónico, o no sé cómo se dirá, ¿va? Pero sin sonido. Y más que, pues casi que en un mimo, ¿verdad? Tendrías que convertirte, ¿verdad? Para poder actuar con ese tipo de cosas. Pero el maestro, si se mete en el papel de lo que le toca hacer, se transforma. La neta, ¿por qué? Porque yo he llegado a salones de la zona a ver, incluso hay niños invidentes y niños de muchas cosas. Y el maestro está tan adaptado al niño, o sea, que se lo entiende fácilmente, incluso con otras formas de hablar, de niños que son autistas, niños que tienen otros síndromes. Y entonces yo, ¿qué dijo? O sea, entonces el maestro, ay, ¿qué esto? O sea, cuando te enfrascas o te metes al papel, llegas a lograr muchas cosas. Incluso luego las mamás o las personas que están a cargo de los niños se sorprenden. O sea, Ujú. profe, ¿usted cómo sabe eso? Digo, pues que platique con él. Ajá, ándale. O sea, dice, Y ahí es donde entra la parte de que el maestro ya sabe quién es, cómo está, y lo empieza a valorar. y que aparte se dé la oportunidad, güey, Ajá, de entender que no lo sabe todo ajá. y que tiene que aprender de los niños. Exacto. Uno aprende muchísimo de los niños, pero te digo, y ahí donde uno empieza, y si tienes como que esta idea de mejorarte a ti mismo, valora, siempre uno se la pasa evaluando también todo el tiempo el lenguaje y criticando el lenguaje también. Constructivamente. Sí, y entonces valoras a los niños, pero también valórate a ti. En este ejercicio del video que hicimos ahí en la maestría también, yo me critiqué mi lenguaje. O sea, ¡ala! ¿Cómo puede ser posible que lo suban? O sea, y con maestría. y con ¿verdad? maestría, estamos en la maestría. Incluso este asunto del lenguaje también impactó mucho en el desarrollo de mi trabajo, porque había niños que estaban ausentes, aislados. ¿Por qué? Porque su lenguaje era muy, no limitado, sino que no salía a relucir sus expresiones. Había niños que se escondían para mí, o sea, conmigo se escondían de mí para expresar lo que ellos pensaban y sentían. Y la típica, maestro, dice fulanito que esto y que sí. lo otro. Dice fulanito, ¿y por qué él no me lo dice? Y ya lo empiezas a como que a regañar y de eso, pero no te pones a pensar que puede pasar alguna situación o de que tu postura le molesta al niño. O sea, muchas cosas de ese tipo. Entonces empecé a valorar qué estaba pasando con él. Incluso le estaba poniendo una calificación muy baja. Y después cuando lo empecé a conocer, dije, no, este niño sí sabe. O sea, este niño sabe desarrollar las Solo que es diferente. Exacto. Entonces, óyeme, ¿qué estás haciendo, cabrón? O sea, fíjate lo que estás haciendo, porque eres un formador de personas. Y es como todo, puedes echar a perder algo que marque a los niños. Sí, porque afortunadamente no somos ingenieros. O sea, ellos sí. trabajan con cosas dadas, cosas cuadradas, con máquinas, ¿no? Con Exacto. materiales. Para nosotros, nuestra materia prima son personas. Personas, O sea, en toda la amplitud de la palabra, personas viven, sienten, piensan, comen, sueñan.
¿no? Son. Ey. Pero ¿hasta dónde como maestros en el aula o en la escuela Ujú. hacemos caso a todo eso? Que los niños piensan y tienen que ser. No, Que sí, sienten, sí. Y si hablando de la escuela, ¿hasta dónde tienes también tú los insumos? Porque a veces hay muchas cosas disfrazadas. Es como hablabas ahorita de los niños que tienen alguna barrera de aprendizaje o dificultades de lenguaje. A veces los papás también no te dicen todo lo que existe, porque no reconocen o no valoran o así de que su niño tiene esa discapacidad o necesidad. Entonces cuando pasa eso también te limitas. Y cuando te limitas, tú dices, pues el papá ni siquiera apoya, de todos modos. Y ya sé. valió cacahuate. Entonces, ante todo esto, ahorita en la situación en la que estamos viviendo, creo que esta parte del lenguaje, la expresión de las emociones, la aplicación de todo lo que tú sabes alrededor está quedándose muy, muy abajo, muy atrás. Muy corto. Porque hay cosas que la misma tecnología te limita. Te limita porque puedes cerrarte en tu mundo. Depende también de toda tu libertad. Porque, por ejemplo, nosotros estábamos encerrados en el mundo de nomás tú y yo expresábamos las cosas, ¿no? Sí. Nomás tú y yo pensábamos y, oye, que esto, que el otro, que ya hasta quemábamos gente y todo. Pero ya ahorita estamos tomando la libertad de salir un poco más y dar a conocer lo que piensas, ¿no? Pues que también la libertad conlleva riesgos, pues, y no todo el mundo estamos abiertos a los riesgos. Exacto. Sobre todo a los riesgos de que te van a criticar a fuercitas sobre lo que piensas o lo que vas a decir. Ajá. ¿No? Y eso es lo más sabroso del lenguaje. Que puedes criticar, güey, o sea. ¿Poco no? Sí. O sea, criticar constructivamente. Sí. Luego, para el chisme y todo, pues está bien, pero... Está bien. O sea, es parte del show. Que tengas tendencia. No, pero bueno, entonces, ¿qué le toca al maestro? Pues le toca ser, primero. Uh-huh. Le toca, después de ser, entender Ajá. que los niños tienen que comprender Ajá. lo que conocen, lo que saben y lo que pueden comunicar, güey. Sí. Y con ello, que los niños entiendan que pueden transformar primero a sí mismos y después todo lo que les rodea, sin importar en dónde estén Uh-huh. o lo que les quieran programar. Sí, claro. Y bueno, ya hablándolo de esta manera, a veces muchos podemos no entender lo que tú dices. Bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Ah? ¿Cómo lo voy a hacer? Y muchos nos enfrascamos o podemos caer a esta parte de que, si por eso, dime cómo le voy a hacer. O sea, ¿qué estrategia le voy a poner a aquel niño que está bien escondido, aislado? O sea, eso es lo que se pregunta, pero a ver, hay que ver hasta dónde ha llegado tu creatividad para poder dar una propuesta, Uh-huh. ¿verdad? Porque para esto yo siempre he dicho que hay que conocer y estudiar las cosas. Y vas a llegar tú hasta donde se te permita, porque no puedes violentar barreras personales de alguien más. Es como, por ejemplo, ahorita tenemos la idea de que el profe le puede echar ganas o puede que no le eche ganas, pero ¿cómo le haces con una familia que se le está dificultando muchísimo y que la mamá trabaja y está sola y tiene que dedicar tiempo a irse a trabajar o en lo que salga porque ya no tiene chamba para poder comer? Entonces después el maestro le exige, oiga, el trabajo, las tareas y esto y lo otro, pero tú no conoces porque la mamá también oculta ciertas cosas, no te las dice. Y entonces, y no tiene por qué. Exacto, pero fíjate, y pasa algo. Nomás llega el niño y conoce a su maestro, se le iluminan los ojos cuando el maestro lo motiva o le dice las cosas. Entonces, ¿qué está pasando ahí a consecuencia de otras causas que todo repercute en esta situación? Se están quedando cortas el desarrollo de muchas competencias de los niños. Y de los maestros. Si bien, yo diría que, bueno, es que estaban compartiendo en algunas conferencias que ahorita hay para arriba y para abajo y para todos lados y gustos. Sí. Que los maestros en este lapso de la formación en confinamiento están desarrollando sus competencias digitales. Ajá. Entonces yo dije, pues desarrollando no, o sea, las están poniendo como que en práctica. Uh-huh. ¿No? Porque, por ejemplo, yo le sé a onda de las computadoras y todo el rollo, pero no me declaro sumamente competente en la cuestión digital. Uh-huh. Porque todavía, por ejemplo, le batallo para programar el Meet y todo ese rollo, ¿no? O sea, yo digo, estamos aprendiendo, poniendo en práctica algunas herramientas digitales, nada más. No estamos poniendo, o más bien fortaleciendo, competencias como tal, ¿no? Y sobre todo, las competencias para las cuales fuimos formados, güey. O sea, la competencia de la mediación pedagógica. Ay, caray.
ahí tocaste un tema muy, muy amplio, esto de la mediación pedagógica, porque te digo, hablábamos también de la tecnología en la vez pasada, y cómo vas a trabajar esto de la tecnología si hay cosas que todavía no dominas con antelación. Por ejemplo, cómo mantener la atención de un grupo o de unos niños o de un niño sin que le tengas que dar la tablet, sin que le tengas que dar el celular, ¿sí? Y ahorita pues lógicamente todo está en las tecnologías y así, pero los procesos de mediación van más allá en cuestión a que tú, a través, digamos, a ponernos en este contexto, ¿verdad? A través de las tecnologías y tienes el contenido, aquí está el maestro, aquí está el niño, ¿cómo vas a hacer que esto interaccione de forma recíproca, cíclica y como tú quieras? Y productiva. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de tus propias competencias docentes, porque muchas veces nos pueden decir, yo estoy así, digamos, un poco, no en contra, sino que no tan a favor, de que nos presentan herramientas muy muy tecnológicas, pero que no hemos aprendido a saber aplicarlas con el enfoque pedagógico que debería de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces al niño se le limita en cuestión de la forma de aplicar las cosas. Google pone muchas cosas, por ejemplo el Google Classroom, bueno, sí me gusta y no me gusta, pero hay, por ejemplo, el Google Earth, todo eso está chido, pero ¿cómo lo aterriza el profe en una situación? No nada más busca Chiapas, busca Estados Unidos, busca África. No, tienes que generar. Sí, porque hazme un resumen, ¿no? Que tampoco hay mucho efectivo en los resúmenes. Sí. Sobre la historia de Chiapas. Ajá. Se le pones en Google resumen de la historia de Chiapas. Exacto. Ya está. Y sale. Pero no promoviste nada en el niño. Yo le decía a los chicos que están formándose para maestros, afortunadamente, en esta cuestión de las prácticas. Me preguntan, maestro, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos vamos a ver y todo el rollo. Yo piensa que lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a proponer tiene que motivar a los niños para que se movilice en casa, ¿sí? Es decir, qué chido que esté la programación, que tenga el niño compu, que tenga su tablet, a todo dar, pero proponle algo que el niño pueda en casa construir, movilizarse, ¿no? Que pueda usar los trastes de la cocina para construir una torre y contar los centímetros hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Contar los pasos y cuántos pasos representan 1 metro en su patio. Todo eso es mucho más valioso, creo yo, sin afán de ofender para nada, las prácticas que la programación técnica o tecnológica, ¿no? Esta cuestión de la aprende en casa 2. Yo digo, piensen por favor en el escenario de que tienen que movilizar en casa a los niños a partir de la propuesta pedagógica que vayan a planear ustedes como practicantes, como docentes. ¿Y eso de qué depende? De tu lenguaje. Sí. De tu forma de expresar las cosas, de tu forma de dar a entender, incluso en la planeación que le entregues a la mamá. Todo depende de eso. Ahora, no porque tú seas el acá excelentísimo de las expresiones lingüísticas y verbales y todo lo que tú quieras, vayas a ponerle un choro mareador ahí bien complejo a la mamá, de que establezca los procesos de esto y la mamá no te va a entender. Entonces tu talento va a estar en la forma en que te vas a adaptar para que la actividad y es que es muy importante también entender que para los maestros su herramienta principal de mediación pedagógica es el lenguaje. Sí. Es el habla. Como tal. Es la comunicación. Así es. Porque así es como empezó esta cuestión de transmitir el conocimiento desde tiempos inmemoriales. Desde los griegos, incluso antes en nuestros contextos con los aztecas, todo era comunicado de oreja a boca, de boca a oreja, y así generación tras generación. Sí. Y se fue acumulando un conocimiento que fue construido a partir del lenguaje que ha llegado hasta nuestros días. Exacto. Entonces, digamos como que en concreto también podemos entender que ya ves que luego sacamos las problemáticas que más nos aquejan en la escuela, e incluso hasta hacemos tesis de esos, y lo típico, la comprensión lectora, ¿no? Llegas a la comprensión lectora, pero yo digo que el problema no está en la comprensión lectora. O sea, el problema está en el cómo se fomentó el lenguaje desde antes. O sea, cómo lo viste tú. Y todo depende también de la historia del maestro, de la historia de quienes están formando al niño, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, que tú le digas al niño en un tema de 5º y 6º, de los refranes. Simón. O sea,
Dime un refrán, güey. Ándale. Y el niño queda así, ¿cómo? Sí, dime un refrán, por favor. O sea, ponte en los zapatos del otro o algo así, ¿no? Una frase. Zapatero a sus zapatos. Zapatero a sus zapatos. Ah, ok. ¿Y eso qué significa? Y lo conflictúas. Eso es bueno. Sí. Pero me preocupa que no entienden. Sí, porque no lo usan. A eso voy. No lo entienden y luego no comprenden cómo lo pueden usar. Ajá. Por lo que dices tú, o sea, no basta solamente con comprender, ¿no? Es importantísimo, claro que sí. Por supuesto, comprender el lenguaje y los textos sobre todo, pero es importantísimo aún más saber cómo aplicarlo, dónde usarlo y cómo. Y cómo usarlo. Y por eso también, pues tenemos, ¿cómo le llaman? De este tipo de analfabetas móviles, ¿cómo le dicen? Funcionales. Algo así, ándale. Entonces, y eso llega hasta la universidad. Eso llega a niveles muy altos. Y si te pones a pensar, ¿qué porcentaje de nuestro país, o digamos de aquí, ¿verdad? Ha podido, digamos, cumplir con el estándar. Con el estándar de tu mismo, de tu nivel, ya sea de edad, de nivel académico, de la escuela o así. Y si te pones a ver, por ejemplo, los perfiles que nos ponían en las evaluaciones últimamente, perfil, parámetros, indicadores, fíjate el bagaje de lo que tiene que desarrollar el maestro. De lo que tiene que ser. Y qué área de oportunidad tenemos. O sea, y ponte a pensar en esta parte del lenguaje. Entonces, ¿por dónde debe empezar? Por uno mismo. O sea, no te fijes en nadie más. Fíjate primero en ti. Siempre el problema y la solución siempre está en el maestro. Está en el maestro o está en ti. Está en ti. Si lo vas de otra forma, está en ti. Entonces, pues de esta manera, esta reflexión, terminamos nuestro segundo episodio. Esto del lenguaje es mucho más grandísimo. Muy extenso. Muy extenso. Ahorita aprendan palabras nuevas, es muy importante. Como la de podcast, ya me la aprendí. Gracias por las las puntualizaciones letritas que exhiben al compañero de mesa. Bueno, estuvo chida, la quise dejar. Pues ya que, güey. A esto íbamos a llegar, Pero ahí sí hay que aprender. Hay que aprender, ya se lo aprendí. Podcast. Por ahí me lo hicieron la observación privada, no es que no quise quemarte, bro. Pero bueno, está chido. Entonces, pues vamos mejorando un poquito este asunto del lenguaje y no sé, tu reflexión final. Yo creo que el maestro tiene que entender que el lenguaje es ser maestro. Exacto. Sí, así tal cual. La única y mayor herramienta del docente es el habla. Exacto. Porque así es como él puede comunicar la oportunidad de construir aprendizajes con todos, niños, compañeros, mamás, papás, con toda la escuela. Exacto. Y siempre analiza tu forma de cómo te expresas, de cómo hablas, de cómo dices las cosas. Y si existe un problema, previamente tú analiza qué pasó contigo en cuestión de tus expresiones, de cómo reaccionan tus niños, de cómo reaccionan tus papás. Porque a veces también está la típica de que se acabó la junta y ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, vamos a mejorar todo esto. Asunto de las competencias lectoras. Hay que leer. A mí también me falta leer. Nos falta un poquito. Leo artículos cortos. No he tenido mucho tiempo de ponerme a leer cosas más complejas, pero sí me pongo a leer aquello que siento que me va a fortalecer. Entonces hay que leer. Dejamos un poquito las redes sociales, que hay muchos textos muy buenos también. Tenemos la página de BDM que compartimos libros y libros y libros a más no poder. Entonces, analícenlo, chéquenlo, no nada más lo dejen en visto, denos un like también. Sí, hay dudas, aplausos, regalos. Y también, coméntenlo. si ocupan algún libro también y nosotros lo tenemos, pídanlo por inbox. Y hacemos lo posible por hacerlo llegar. Y se los enviamos incluso hasta por correo electrónico. O sea, pues incluso le compartimos a una maestra en Chile, güey. Sí, se fue hasta Santiago. Estuvo padrísimo esa experiencia. Bien chido. Y cómo impactamos hasta allá en su trabajo de titulación, algo así. Así es. Y no era maestra, era una psicóloga. Ajá. Era una psicóloga. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, damos un gustazo, brother. Ya sabes. Estamos aquí en el segundo episodio y nos veremos en el tercer episodio. Muchas gracias, banda. Hasta luego, amigos.